Luciana. Maternidad en tiempos modernos y en tiempos de feminismo. ¿El deseo de ser madre quedó obsoleto con la oleada feminista? Estamos con Luciana Mantero, periodista, autora del Deseo más grande del mundo. Muchas gracias, Luciana, por estar hoy aquí. ¿Qué tal? Donde es un libro en el que contaste tu experiencia para, bueno, en pos de tu segundo hijo. Tenías un hijo, querías tener otro, pero tenías problemas de fertilidad. Sí. Y encaraste la aventura de buscar un hijo con tecnología y métodos científicos junto a tu marido, que es Marcos Peña, el jefe de gabinete. Cuento 10 historias, en 10 realidad. historias, Además de claro. nuestra historia, la historia de otras 9 mujeres a quienes también les costó la maternidad y querían ser madres. Luciana, ¿te considerás feminista? Y si es así o no, lo veremos. ¿Cómo ves el desafío que implica para el mandato de ser madre, bueno, una revisión del feminismo en relación a ese mandato específicamente? Mira, me considero afín y cercana a un montón de cuestiones que tienen que ver con el feminismo. No sé o no tengo el parámetro para decidir, digamos, quién es realmente feminista y quién no. Me siento muy afín a un montón de políticas que proponen, a un montón de cuestiones que tienen que ver con empoderar a la mujer, con la igualdad de derechos, con la igualdad de por ejemplo, responsabilidades en la crianza. Me siento muy afín a muchas propuestas del feminismo. Me cuesta sentirme parte de ciertos dogmas a veces, o tener claro cuáles son todas las, digamos, el decálogo de la buena feminista, si querés. Sí. Sí me siento muy afín. Y bueno, respecto a la maternidad hoy, digamos, yo siempre tengo que aclarar que el título de mi libro, El deseo más grande del mundo, alude a las mujeres que queremos ser madres, digamos, que no significa que sea el deseo de todas las mujeres. Creo que hoy, por suerte, en tiempos de mayor equidad o donde se tienda a una mayor equidad entre hombres y mujeres en términos de derechos, podemos soltar esta idea de que es un mandato absoluto. Podemos ir soltando, por lo menos, de a poco. Podemos darnos cuenta si realmente queremos o no queremos ser madres, podemos replanteárnoslo y, digamos, uno de los indicadores de esto es que cada vez más mujeres se animan a decir yo no necesito ser madre para sentirme completa, puedo ser completa igual, o puedo elegir no ser madre y me siento plena como mujer. Y bueno, me parece que todos este tipo de mitos que ya quedaron en la historia, en los cuales el movimiento feminista ayudó a derribar, hoy son mucho más comunes y mucho más aceptados socialmente, aunque todavía hay mucho camino que recorrer, por lo cual yo siempre aclaro que el título de mi libro, El deseo más grande del mundo, alude a las que queremos ser madres, que no significa que sea el deseo más grande del mundo para todas las mujeres. Ahora, hay también una reflexión en esta época acerca de si los deseos, cuán libres son nuestros deseos, cuán capaces de ejercer una especie de soberanía del deseo somos en una sociedad de consumo, en una sociedad patriarcal, según las feministas. Aquella mujer que se plantea el deseo de ser madre como el deseo más grande del mundo y se mete en el camino de la búsqueda a través de la ciencia, de la concreción a través de la ciencia de ese deseo, ¿no será que está sobredeterminada por patrones culturales que ni siquiera ve y no es tan libre como cree? Bueno, vivimos en una cultura determinada, con lo cual permanentemente, digamos, estamos como, digamos, permeables a todos los influjos que tienen que ver con este tipo de mandatos. Obviamente no somos plenamente libres. Yo lo que veo es que muchas veces, y esto es lo que me devuelven los psicólogos con los que vengo hablando, digamos, desde hace unos años me he especializado en todo el tema de las nuevas familias, de la maternidad en tiempos modernos, de la búsqueda de la maternidad cuando esto no sucede de forma natural y hay que buscar otros caminos. Y lo que me devuelven los psicólogos es que muchas mujeres, es cierto, no se hacen la pregunta, digamos, de por qué realmente quieren ser madres. Y que hay algo que tiene que ver con justamente no explorar lo suficiente respecto a otras posibilidades de la vida que también pueden llevarlas a la felicidad plena. Porque bueno, yo hace poco di una charla TED, hace un año y pico, y Monedas, donde decía, bueno, no es que tener hijos sea el único camino a la felicidad. Hay un montón de otras formas. Lo que pasa es que también es cierto que cuando vos ves el dolor que implica para una mujer que quiere ser madre no poder serlo, yo siento que hay algo asociado a lo biológico, si querés, a la reproducción, a la trascendencia. Y creo que, en todo caso, el deseo de la maternidad tiene que tener que ver con algo que alude a la responsabilidad y al dar amor. Pero que hay algo que se nos cuela respecto al tema de la especie, digamos. Sí.
hay una pregunta que yo me hago en el libro que es ¿por qué queremos ser madres? Algunos dicen, bueno, para tener a alguien que me acompañe en la vejez, como si fuera una caja de ahorro. Claro, muy utilitaria, una respuesta utilitaria. Claro, sí. Otros dicen, bueno, yo apuesto a vivir en tribu, vivir en familia, estar rodeada de amor, poner el amor en alguien, tomarlo con responsabilidad. Otros, bueno, no sé, pero tengo que serlo y no veo otra cosa que hacer en la vida. Creo que es una pregunta válida, sobre todo en tiempos modernos que cada vez nos habilitamos más a hacer, en el contexto de la cultura en el que Antes vivimos. el deseo de ser madre venía asociado a la relación de pareja con alguien que pensábamos que estábamos enamorados, y ahora es un deseo más autónomo de las mujeres que buscan realizarse. ¿Y la pareja es una casualidad? Bueno, hay más lugar para eso. Yo no... ¿En qué sentido? No sería taxativa. Bueno, por lo pronto tenemos técnicas de reproducción asistida que nos permiten decidir ser madres solas. Yo no sería tan taxativa respecto a que hoy el deseo de la maternidad es algo que es puramente una decisión egoica o digamos, autónoma plena. Digamos, hay muchas personas que ven el deseo de tener un hijo como una concreción del amor, una relación de amor. Hay otras que no. Digamos, hoy lo bueno es que tenemos más posibilidades. Hoy estaba hablando justamente de coparentalidad, por ejemplo, de aquellas personas que no siendo pareja deciden tener un hijo juntos porque ambos llegaron a un momento de la vida en el cual quizás no lograron tener una pareja estable y el reloj biológico de las mujeres a partir de los 35, 40 años, te diría 35 años, empieza a decaer en términos de calidad ovaria, entonces de los óvulos. Entonces, bueno, ¿qué opciones tenemos? O porque tenemos, por ejemplo, gracias a la ciencia, la posibilidad de tener un hijo con alguien, ni siquiera que es nuestra pareja, digamos, a través de una técnica de reproducción asistida. Claro. Pero también hay muchas personas que dicen, yo quiero construir otro tipo de familia en esta sociedad. Me parece que cada vez hay más posibilidades y eso es una buena noticia. Claro, y es interesante lo que planteas porque es paradójico. Lejos, la ciencia, lejos de sobredeterminar a las mujeres en relación a su deseo, lo que permitió es abrirles otra puerta. No necesitan estar enamoradas y en una relación heterosexual con un hombre, sino que tienen puertas abiertas para ejercer ese deseo de manera personal y solitario, de alguna manera. Sí, mucha gente cuestiona el tema de las técnicas de fertilidad. Yo lo que digo es que no importa tanto, digamos, las técnicas, sino las personas, cómo se plantean ejercer la responsabilidad de tener un hijo y que siempre el norte tiene que ser ese niño que va a nacer. En el caso de la gente que critica estas nuevas opciones de familia, ¿no? Bueno, hay que pensar que a veces los modelos de familias tradicionales llevan al sufrimiento a sus propios miembros, que muchas veces los divorcios suceden con el descuido de sus hijos. Digamos, no necesariamente que sea una familia tradicional o convencional de hombre-mujer es garantía de felicidad. No, claro. Yo creo que, digamos, hoy lo que uno está viendo es que cada vez la sociedad va aceptando distintos modelos de familias, en tanto y en cuanto redunda en niños felices, niños que se adaptan muchas veces a la diversidad, mucho más fácil, que pueden, en un mundo muy complejo que va avanzando de la mano de la técnica justamente y la cultura que se va modificando. Y me parece que esto es algo saludable, es el mundo en el que vivimos, ¿no? Y que siempre el eje tiene que ser el amor y la verdad. Luciana, otra de las polémicas, me resulta raro decir Luciana porque nos llamamos Luciana. Otra de las polémicas que vienen con el avance de la ciencia es que ante la felicidad de la realización de ese deseo tan grande que es el de ser madre, cuando, por ejemplo, se trata de vientres en alquiler, subrogantes, así se llama, sí, ¿no? Vientres subrogados. Claro, subrogados. Bueno, quizás haya un dolor de una madre que interviene para, de alguna manera, gestar o no gestar, pero sí tener dentro de su vientre el hijo que va a ser entregado a otra mujer. Es decir, una felicidad construida sobre una cierta infelicidad. ¿Qué pensás de esa mirada? Bueno, dentro de las técnicas de fertilización asistida, esa es la más polémica, ¿no? El tema de la subrogación, digamos, el movimiento feminista más duro lo critica fuertemente porque dice, como vos decías, que tiene que ver con mercantilizar el cuerpo de la mujer y transformarlo en un objeto para un fin, ¿no? Para un fin de alguien que puede pagarlo. Claro. Y muchas veces en países de mucha pobreza esto puede terminar transformándose en un mercado de mujeres pobres que prestan su vientre para que personas con dinero tengan hijos. Hay también y un montón de casos de personas que contactaron a mujeres que solidariamente aceptaron ayudarlos.
estuve justo hace poco hablando con Marley, lo entrevistaba para un documental que estoy haciendo, y una de las cosas que él me decía es, si más personas supieran que en Estados Unidos no todas las mujeres eligen subrogar vientre por dinero, sino que muchas veces tiene que ver con el amor de ayudar, o casos como no podía gestar y mi hermana se ofreció porque me vio realmente deseante y la adopción no era algo fácil para mí. Digamos, yo creo que es un tema que exige mucho estudio y mucha responsabilidad y sobre todo mucho debate social, ¿no? Que es lo que me parece que nos enriquece. Y si se da, me parece que hay un proyecto, de hecho, que se llama Gestación Solidaria, que lo que hace es ponerle muchos límites para que esa gestación, en todo caso, esa cesión del vientre de una mujer esté muy regulada y no tenga que ver con cuestiones de pobreza o económicas. Un proyecto en Argentina. Hay un proyecto en Argentina que está, digamos, por ahora en ciernes a ser tratado. El Estado y las obras sociales y la medicina prepaga está obligada a de alguna manera financiar y prestar un servicio a sus afiliados en el caso de que las mujeres requieran servicios de fertilización. Y leí algún artículo tuyo diciendo que la fertilización y tener hijos era un derecho humano. Ahora, es un tema polémico ese, ¿no? Es un tema polémico. Desarrolla, por favor, un poco tú. Yo creo que lo que no debería pasar es que una persona se quede sin la posibilidad de intentar tener hijos por un tema económico. Yo creo que la ley que se sancionó en el 2013 de fertilización asistida, que lo que dice es que todas las personas, en principio era sin restricción de edad, mayores de edad, pero sin restricción de edad máxima, ahora se puso una restricción. Tenían que tener cubierto por parte de las obras sociales prepagas su Estado 4 tratamientos de baja complejidad y 3 tratamientos de alta complejidad. Incluso se discute si es de por vida o anuales, por lo menos en el caso de alta complejidad, que es lo más costoso. Uruguay hizo otra ley que, por ejemplo, lo que dice es que cuando las personas no pueden pagarlo, el Estado tiene que ayudarlas a cubrir ese costo. Nuestra ley es una ley, a mi criterio, una de las leyes más de avanzada del mundo en un país con 30% de pobreza, digamos, con un Estado en gran parte con muchos déficits. Yo creo que realmente una ley como el uruguayo hubiera sido lo ideal. Me parece que a veces todo para todos suena muy bien, pero cuando el dinero tiene que salir en un país muy pobre, es difícil decirle a una mujer que, bueno, se puede seguir haciendo tratamientos, incluso al principio sin límite de edad, porque bueno, ¿quién lo paga eso? Ahora bien, es cierto que, por otro lado, nadie debería quedarse sin poder intentar ser madre por un tema económico, y que si el Estado puede financiar a aquellas personas que no pueden pagarlo, yo creo que es un buen recurso empleado. Claro, como una especie de igualdad de oportunidades en términos de concreción de ese deseo. Sí, un médico me decía hace un tiempo, de hecho publicó una editorial en el diario La Nación, que tenía pacientes que de repente entre tratamiento y tratamiento se iban a descansar a Miami, digamos, ese tipo de de abuso, a mí me parece que no debería... debería estar, de alguna manera, la ley debería impedirlo. Sí, por más que sean las prepagas las que lo financian, digamos, este dinero de algún punto sale del Estado. Entonces, pero bueno, de todas formas me parece que lo bueno de la ley es que, digamos, incorporó la idea de la infertilidad como algo que no tiene que ver necesariamente con la enfermedad, porque le dio la posibilidad a personas y a parejas, por ejemplo, del mismo sexo, que querían ser madres solas, de intentar ser padres, y lo legitimó de alguna forma y puso el tema en la agenda. Eso me parece muy importante. Luciana, otro gran tema de discusión en la Argentina ha sido y será el tema de la legalización del aborto. Las personas que están en contra de la legalización, que sostienen una posición pro vida, no tienen en cuenta un aspecto interesante en relación al deseo de maternidad, que es que la libertad genera deseo. Quiero decir, una madre que quizás en un embarazo no planificado, si tiene la posibilidad de elegir en ese momento, quizás le surge el deseo de ser madre. Si elegir tenerlo o no tenerlo en condiciones legales que hoy no existen, quizás le surge el deseo de decir, bueno, no, efectivamente, ante estas opciones que me presenta la legislación, yo ejerzo mi derecho de tenerlo. Y cuando una persona está encerrada, sin opciones, a lo mejor toma el camino que, bueno, del no, porque es muy condicionante no tener opciones. ¿Cómo ves esa idea?
Bueno, yo me manifesté públicamente en su momento a favor de la ley de interrupción del embarazo, no porque piense que sea algo trivial, no porque piense que sea algo, una decisión que se puede tomar sin consecuencias afectivas, psicológicas para las mujeres. Me parece que realmente siempre cuando tenemos las opciones para elegir, claro, es mejor, vos bien lo decías, y creo realmente que, digamos, que las mujeres tenemos que llevar un embarazo con un deseo pleno, ¿no? Por supuesto, claro. Esto no tiene que ver con estar, como decían, en contra de la vida, digamos, yo lo dije en un artículo en un diario, yo estoy a favor de la vida, pero también a favor de la ley, digamos, me parece que personalmente creo que el embarazo tiene que ser deseado, que hay que trabajar para que eso suceda, pero que si en última instancia las mujeres quedamos embarazadas y no lo queremos tener, hay que respetar esa decisión. Yo creo que cuanto más, como vos decías, cuanto más se amplíe, mejor es. Claro, aparte está el tema del deseo más grande del mundo, cómo surge, ¿no? Habrá mujeres que lo tienen desde que ya son muy jóvenes y que cuando encuentran con quién quieren concretar ese deseo, se manifiesta. Pero no está tan claro cómo surge ese deseo, ¿no? No, bueno, de hecho, hoy cada vez más mujeres deciden, por lo menos de estratos profesionales, digamos, con estudios terciarios para arriba, deciden no ser madres, y esto es algo visto cada vez más socialmente. Lo que también es cierto, y sobre lo que hay que trabajar, es que hoy Argentina tiene un enorme índice de embarazos no deseados. Digamos que cuando vos le preguntás a las mujeres si, digamos, que son madres, si planificaron ese embarazo, el 60% te dice que no. Esto son cifras del Ministerio de Salud que publicaba hace poco la ONG CIPEC, que estaba leyendo. Sí. Con lo cual, digamos, hay que trabajar fuertemente sobre el deseo, la responsabilidad y la planificación en todo este contexto. Creo que, en definitiva, lo que hace es que tengamos mucha más libertad para elegir. Pero bueno, es una ensalada de cuestiones que son muy profundas, porque vos tenés de un lado, de un tercio de la escala social, mujeres que son madres cada vez más grandes, incluso muchas veces no se dan cuenta que su capacidad reproductiva decae con los años y cuando empiezan a pensar en el tema muchas veces ya es muy tarde. Y son las mujeres profesionales, son las mujeres profesionales que bueno, hoy tienen la posibilidad de tener hijos con, por ejemplo, óvulos donados, que antes no, pero aún así eso tiene un costo enorme. Eso es lo que yo trato de decir, porque pasé por ese lugar. Y tenés por otro lado el tercio más bajo de la pirámide, donde un montón de mujeres son madres jóvenes, muchas veces sin desearlo, o a veces, ojo, deseándolo, pero tal vez sin la real conciencia de las consecuencias que tiene, y son madres de muchos hijos, aunque me decían también hace poco en términos de estadísticas que hoy en la foto se está viendo un decaimiento de la tasa de natalidad en la Argentina en todos los ámbitos sociales, digamos. Y eso en un punto, bueno, para una parte de la población es una buena noticia, ¿no? Claro. El deseo, vos, tu experiencia personal, es que el deseo fue construido en una especie de clima familiar en el que viste que la familia podía ser una opción viable, feliz, plena, o el deseo es, porque hablaste hoy de algo como biológicamente impulsado. Bueno, es muy difícil decir, digamos, racionalizar cuestiones tan subjetivas y tan emocionales, si querés. En mi caso, a veces casi es contraproducente racionalizarlas y está bueno conectarse con un instinto, pero con un instinto o con una interioridad que tiene que ver con lo que nosotras realmente sentimos, no con lo que nos mandan a hacer, que también es complicado, pero bueno, se puede, ¿no? En mi caso tuvo que ver con, no sé, yo me imaginaba una familia grande, no sé por qué, digamos, me imaginaba con hijos, nunca lo dudé, y cuando me di cuenta que no podía, cuando me diagnosticaron menopausia precoz a los 33 años, yo ya tenía un hijo, fue tan fuerte el dolor que yo sentí en ese momento que me di cuenta que, bueno, tenían que empezar a desgranar el porqué de ese dolor. ¿Cómo era ese dolor? Y era, era una tristeza enorme. Era casi una despedida a ese bebé que yo no iba a tener en brazos. A esa panza que no, a ese corazón que no iba a sentir adentro mío, a esa panza que no iba a ver crecer. Yo había disfrutado muchísimo el embarazo de mi primer hijo y en este caso, bueno, era despedirme de lo que yo sentía que no iba a ser más.
en ese momento lo sentí así, porque para mí pensar en una maternidad con un óvulo donado, que finalmente después tomé la decisión de tomar ese camino, era en un primer momento impensable, ¿no? Había algo que tenía que ver con el duelo genético, con el despedirme de esa maternidad que no iba a ser, por lo menos con mis propios genes. Duelo genético. Sí, es algo... Es una categoría que existe, que los psicólogos, recomiendan incluso hacer a las personas que deciden tener hijos con donación de espermatozoides. Obviamente, o de óvulos. En el caso de las parejas del mismo sexo, sí o sí va a haber una donación de una genética donada, o en el caso de las mujeres solas también. Pero en el caso de las parejas heterosexuales o las mujeres que tenemos alguna cuestión con nuestros óvulos, ese proceso de aceptar que otra mujer te va a donar un óvulo es algo muy difícil, no es fácil. Aunque después uno termina eligiendo las otras opciones. Y es algo que los psicólogos recomiendan hacer antes de tomar una decisión. Y ese dolor era un dolor aplastante, era un dolor que no me permitía seguir. ¿Una especie de depresión? Una especie de depresión, sí, una especie de depresión que en el que me costaba seguir con mi trabajo, en el que me costaba enfocarme en nuevos proyectos, a pesar de que, bueno, seguía un poco por inercia para no caerme, pero... Como la desaparición, como la muerte de un ser querido, de alguna manera. Mira, los psicólogos justamente dicen que el dolor que siente una pareja cuando atraviesa la búsqueda de un hijo que no llega, haciendo tratamientos durante años o procesando ese dolor, es equiparable a el duelo por la muerte de un ser querido. Fíjate qué fuerte, ¿no? Como que muchas veces se minimiza ese dolor porque, no hay riesgo de vida en realidad, digamos, no es que nuestra vida esté en riesgo o, digamos, uno tiene un montón de otras cosas para agarrarse muchas veces, la vida no solamente, la felicidad no solamente pasa por los hijos, pero igual aún así es muy doloroso. La continuidad de uno en otro, y esto es algo que yo entendí mirándome a mí misma y escuchando otras historias y dándome cuenta que a todas nos pasaba lo mismo. Desde hace 3, 4 años vengo escuchando sistemáticamente para el libro, para distintos proyectos periodísticos que estoy haciendo, historias de mujeres y de hombres que no pueden ser padres o madres, y realmente lo que vos te das cuenta es que hay como un desasosiego y una angustia muy fuerte que tiene que ver con justamente soltar ese proyecto de vida. ¿Los hombres lo viven distinto? ¿El hombre que acompaña, en el caso de que se trate de una pareja heterosexual que está buscando un hijo en común? Bueno, es difícil generalizar, pero muchos hombres... los hombres a veces lo que suele suceder es que tratan de tomar distancia para sostener, sostener a la mujer. Claro. Porque además, en términos de los mandatos sociales, son los fuertes, entre comillas. Y porque es cierto que a la hora de pensar en la paternidad somos las mujeres las que vemos más implicada nuestra vida y nuestro cuerpo, ¿no? Sí, sin duda. ¿no? Claro. De alguna manera. Pero hay un dolor muy fuerte de los varones también. ¿Eso se acentúa en el caso de que el hombre sea considerado estéril por algún...? Bueno, ahí tenés todo el tema del estigma, de la asociación de la virilidad con la fertilidad. Entonces el hombre que no puede tener hijos, que es infértil, es menos hombre. Y a nosotras también nos pasa. Tratando de desandar los mandatos de los cuales hablábamos al principio de esta entrevista, las mujeres que no podemos ser madres, somos menos mujeres. Menos mujeres. Claro. Bueno, uno tiene que ir como buceando. Bueno, y la palabra menopausia temprana, que vos señalaste, la menopausia también es asociado con un cambio de el rol de la mujer en términos de su sexualidad y su feminidad. Si es temprana debe impactar llamativamente, ¿no? Sí, en mi caso fue, yo tengo toda una vida por delante, una vida de maternidad por delante, digamos, ¿por qué no? Y bueno, ese dolor uno lo va como, desgranando, y para mí lo interesante es eso, justamente este tipo de lugares en los que te ponen la vida, vaya a saber por qué, lo interesante es poder ir como analizándolos, desgranando, aprendiendo cosas de uno mismo y empezando a pensar en qué otras posibilidades hay, porque se hace el duelo genético, pero una vez hecho, quizás el camino puede ser recibir un óvulo donado, un espermatozoide donado, o quizás no hay un camino único para todos. Yo creo que cada uno tiene que ir encontrando cuál es la mejor solución. En mi caso fue, veo el final del túnel, esta posibilidad es la que puede llevarme a otro posible final feliz. Finalmente, contra todos los pronósticos médicos, quedo embarazada de mi segundo hijo sin la donación de un óvulo, pero todo lo que yo descubrí en ese camino, que me llevó a escribir El deseo más grande del mundo, me hizo, yo creo, una persona mucho más abierta y mucho más tolerante y mucho más agradecida con lo que tengo. Así que así estamos. Muchísimas gracias, Luciana. Maternidades en tiempos modernos y en tiempos de feminismo. Pasamos ahora a Juan Pablo Zanotto y la vuelta a casa.